Jóvenes, siempre es un gusto saludarles. Continuamos en esta segunda semana del ciclo 2 del 2020 y continuamos pues en esta modalidad que estamos realizando. La asignatura de la cual vamos a comentar es la macroeconomía en esta semana pues del 27 al 31 de julio. En este ciclo, decía, segundo del 2020. Vamos a hacer algo, y es que yo considero que para poder entender toda una serie de aspectos de la economía y su funcionamiento, es necesario que tengamos claridad en las bases de ello. Como que, por ejemplo, que estemos bien claros en qué es la economía. Por lo menos que sepamos definirla nosotras a la hora que nos pidan una forma de hacerlo. Que aparte de ello, nos demos cuenta nosotros de lo que es un sistema económico, que no es otra cosa más que los principios, leyes, regulaciones que determinan pues el comportamiento de los diferentes agentes económicos dentro, valga la redundancia, dentro de una economía. Y al mismo tiempo que nos percatemos de que al analizar los elementos de una economía, pues surge lo que conocemos como problema económico. Vamos entonces a dar un esquema con una serie de aspectos que nos van a permitir más adelante y en una actividad que complemente el conocimiento, el aprendizaje de ustedes, sobre todo lo que estamos pretendiendo compartir y dejar en ustedes bajo su dominio, vamos entonces a hacer una especie de mapa conceptual. Y así vamos a decir, ¿qué es lo que estamos estudiando? La economía. Y vamos a decir que la economía es una ciencia social. ¿Por qué razón? Aquí no se trata de experimentos, de observaciones, de experimentos, de comprobaciones, no, simplemente una ciencia social. Que trata, pues, y aquí lo vamos a ir poniendo entre paréntesis, de la administración de recursos que son limitados. Ciencia social que estudia la administración de los recursos que son limitados. ¿Para qué? Para la producción. Vamos a poner aquí, producción, distribución y consumo. ¿De qué? Pues de bienes y servicios. Estos bienes y servicios, y para que les pueda quedar aquí anotados, los voy a poner acá, también tienen la característica de los recursos que son limitados. Y esta producción, especialmente producción, y luego, como consecuencia, la distribución y consumo de estos bienes y servicios, a los que les podemos llamar productos, o podríamos decir también satisfactores, sirven entonces ¿para qué? Pues para la satisfacción de necesidades. ¿Cómo son estas necesidades? Ilimitadas. Ilimitadas. Por un lado, hablamos de recursos que son limitados. No tenemos la gran abundancia de ellos. La producción que
resulta de esos recursos limitados con los procesos, por supuesto, a los que los sometieran, de esos bienes y servicios o productos, como podríamos llamarles en general, resulta que también son limitados. ¿Y son limitados en relación a qué? A la satisfacción de necesidades en una sociedad humana que resulta que son ilimitadas. Y precisamente por el hecho de que existe un contraste entre necesidades ilimitadas por un lado y todos los medios para producir lo necesario para satisfacerlas que son limitados. Eso da lugar precisamente al surgimiento de lo que hemos de conocer como problema económico. De tal suerte que hasta podríamos atrevernos ahorita a dar una definición de problema económico. ¿Qué será problema económico entonces? El cómo encauzar los recursos, los medios, pues, que son limitados para poder llegar a la producción de bienes o servicios para satisfacer las necesidades que son, ya lo dijimos, ilimitadas. De tal suerte que al contrastar esto entre una definición de lo que es economía y que precisamente da lugar a lo que vamos a conocer como problema económico, vamos entonces ahora a dar a conocer que hay varios tipos de problemas económicos. Así, por ejemplo, ¿cuáles? Hay un primer problema económico que vamos a decir, es el qué y cuánto producir. ¿Qué y cuánto producir? Es decir, qué cantidad, qué tipo, en primer lugar, de bienes y en qué cantidad vamos a producir precisamente para satisfacer esas necesidades. En vista de la limitación que existe de recursos frente a lo ilimitado que son las necesidades, es decir, se nos presenta pues un caso de escasez. Y lo voy a señalar aquí porque esos dos aspectos que voy a señalar no solo han de ser válidos para este primer problema económico que estamos citando, sino para los dos siguientes que he de mencionar. Existe entonces una escasez de recursos, una escasez de medios. Como existe esa escasez, necesariamente tenemos que elegir. Llegamos a una situación de elección. En este primer caso, en el problema económico, ¿qué producir? ¿Qué le hacemos un agregado? ¿Qué y cuánto producir? Decimos nosotros. Bueno, entonces la elección en vista de la escasez es, vamos a producir bienes de consumo o bienes de capital. ¿Cuáles son los bienes de consumo? Son aquellos que en forma directa en el presente satisfacen una necesidad. Esos son los bienes de consumo. Estamos hablando de alimentos, por ejemplo. Estamos hablando de vestuario, por ejemplo. Estamos hablando de medicamentos. Digo, pues en el presente y en forma directa, estos satisfacen una necesidad. En cambio, los bienes de capital, ¿cuáles son los bienes de capital? Aquellos que no satisfacen en forma directa una necesidad, pero que sirven para producir más bienes de consumo u otros bienes de capital que en el futuro
o que más adelante nos sirvan para poder también satisfacer necesidades de consumo. Así que digo, los bienes de consumo en forma directa en el presente, los bienes de capital para el futuro, tomando como base estos para producir más bienes de consumo o incluso bienes de capital. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de bienes de capital? La maquinaria, la herramienta, una instalación, un edificio, pues, ese es un bien de capital. ¿Por qué? Porque puede servir para producir más alimentos, para producir más ropa, por ejemplo, vestido, para producir calzado, un laboratorio, por ejemplo, para producir medicamentos, etc. Y eso pues nos sirve para más adelante. Significa entonces que con esto estamos atendiendo lo que vamos a conocer como nivel económico. O sea, en el primer problema económico que estamos analizando, satisfacemos el nivel económico. Y esto, por supuesto, que estamos analizando acá, puede perfectamente ser ilustrado, cada uno de los problemas económicos. Ahorita solo voy a mencionar que a los que siguen, pero poco a poco y en forma más despacio y analítica vamos a irlos estudiando para que mejor se comprendan. Aparte del qué y cuánto producir, tenemos un segundo problema económico que es cómo producir. Es decir, con qué medios, con qué tecnología, de qué manera vamos a producir, ya sea esos bienes de consumo o ya sea esos bienes de capital. Pues ese va a ser el segundo problema económico que lo vamos a estudiar en su momento, cómo producir. Y finalmente, después de haber determinado qué producir, cómo producir, vamos a ver, bueno, ¿y para quién vamos a producir? Pues ya hemos estado mencionando, como dice, para la satisfacción de las necesidades humanas. O lo decimos de otra manera, para la satisfacción de las necesidades en la sociedad humana. Eso no quiere decir pues que solo los humanos necesitan bienes para poderse satisfacer. Existen también los animales, y las plantas necesitan que a través precisamente de la mano del hombre satisfagan algunas necesidades de nutrientes y cosas por el estilo. Pero entonces tenemos un tercer problema económico y ese es ¿para quién producir? ¿Y para quién vamos a producir? Para la sociedad, para la población. Pero la población, para poder adquirir aquellos bienes, aquellos servicios que necesiten para satisfacer sus necesidades, tienen que disponer de dinero, pues, es decir, del medio adquisitivo para dichos bienes y servicios. De tal suerte que aquí tenemos nosotros también que hacer alusión al ingreso. Las personas, todos los miembros de una sociedad, van a percibir ingresos. Y con esos ingresos, por supuesto, han de ir a demandar los bienes y servicios que necesitan para poder satisfacer sus necesidades. Y que dependiendo de ese poder adquisitivo, de la cuantía de dinero o de ingresos, de que dispongan los diversos sectores de la población, así será el nivel de satisfacción o la calidad de satisfacción de sus necesidades. Nos vamos a quedar ahorita pues con el primer problema, el qué y cuánto producir. Pero antes de continuar y darnos cuenta, porque lo vamos a ir mencionando, cada uno de esos problemas tiene una forma de ser ilustrado. Hay un gráfico que permite ilustrar estas circunstancias. Pero antes yo quiero dejarles una actividad. No lo tomen como tarea, sino como una actividad que les va a permitir a ustedes cimentar o complementar lo que estamos hablando. Que es lo que a mí me interesa realmente. Que ustedes tengan una capacidad de análisis, de entendimiento, de comprensión, pues, de qué es la economía. ¿Por qué una asignatura como la macroeconomía está considerada dentro del plan de estudio? Igual que, por supuesto, ha sido la microeconomía o han sido los principios generales de la economía.
decir, la parte introductoria de la economía. Para hoy, pues en base a la economía, poder conocer los enfoques que ya fueron mencionados en la jornada anterior. El enfoque macroeconómico, que es con el que continuamos, y el enfoque microeconómico, que ya en la anterior asignatura o en una asignatura de un ciclo anterior fue estudiado. Entonces, voy a dejar con ese mapa conceptual que les planteé, con esos comentarios que yo he hecho. Yo quiero pedirles a ustedes una actividad. Primero, que definan, que den una definición, pues. Lo vamos a poner de esta manera mejor, para que a la hora de estarlo viendo ustedes después de la clase, después de subir o de analizar esta clase en su aula virtual, pues bueno, definición de economía y de problema económico. Un primer punto, que ustedes sean capaces de dar una definición de economía y de problema económico. Quizá me atrevería a decir que dentro de esa definición de problema económico, que pueda citar los 3 tipos de problemas económicos. Como para poderlo hacer, para poder realizar esta actividad, que al final el beneficio va a ser de ustedes, por supuesto, no solo van a basarse en los comentarios que yo les estoy haciendo, sino que pueden perfectamente, y como eso no necesariamente lo van a hacer hoy para complementar la clase, pueden hacerlo, digo hoy, el día de mañana, y cuando digo hoy me refiero al día en que están recibiendo su clase. El día de mañana me refiero al día posterior a su clase o en los días venideros. Que ustedes no solo se basen pues en los comentarios que ahorita estamos haciendo, sino que sean capaces de recurrir a los apuntes de asignaturas anteriores. Les servirán para poder afianzar, recordar, cimentar los conocimientos. Aparte de que dentro de un rato yo voy a quizá darles a conocer también los nombres de algunos libros con sus autores, pero no necesariamente solo para esto, sino que vamos a aprovechar las circunstancias de que yo les voy a dar y que les han de servir a lo largo de toda su asignatura. Pero digo pues, entonces, tenemos una primera actividad, definir qué es economía. Hay varias definiciones, yo quiero una de ustedes. Y qué es también lo que se va a entender o entienden ustedes por problema económico. Y quisiera me mencionaran los 3 que yo ya comenté. Aparte de ello, y como usted va a recurrir a otras fuentes, que por favor me especifique los gráficos que ilustran los 3 problemas económicos. Yo lo voy a mencionar ahorita, pues, pero no necesariamente se les van a quedar grabados o usted los va a recordar, pero tiene que consultarlos. El qué y cuánto producir se puede ilustrar a través de un gráfico que se llama curva de posibilidades de producción. Luego el segundo problema que habíamos mencionado sobre cómo producir los bienes de consumo, bienes de capital, va a ser a través de lo que vamos a conocer como la curva isocuanta. Y al conocer la curva isocuanta, podemos en base a ella también definir algunos otros aspectos dentro de ella. Es decir, vamos a producir con el factor productivo
hombre, o sea, recurso humano, o vamos a producir con otro tipo de factores productivos, maquinaria, por ejemplo. Para ilustrar mejor esto, quizá, y vamos a aprovechar para ir haciendo algunas aclaraciones, pues. Cuando yo digo factor productivo hombre, factor productivo maquinaria, bueno, se me ocurre ilustrarlo con un ejemplo. ¿Qué tal si en un municipio determinado se quisiera abrir una calle entre dos comunidades? Se quisiera, por ejemplo, ampliar una calle para permitir el que de estas comunidades pueda haber intercambio de producción o el acceso de la producción de estas comunidades a la gran ciudad, por ejemplo. Bien podrían pensar, vamos a ir haciendo esta calle con el recurso hombre, usando herramientas. Eso podría permitir tal vez la posibilidad de dar más oportunidades de trabajo. Pues sí, pero ¿cuánto tiempo podría llevar la apertura de una calle así entre dos comunidades? Pero ¿qué tal si dijéramos, necesitamos esa calle en forma más rápida y dispusiéramos mejor, la vamos a hacer con un tractor, con una cuchilla? Eso permitiría tal vez hacerlo mucho más rápido y cumplir otro tipo de objetivos. Sí, pero se perdería el que mencioné hace un rato. Así es que ese podría ser un ejemplo de cómo vamos a producir, con un factor o con otros factores productivos. Entonces el gráfico se llama curva isocuanta. Pues. Más adelante, o ustedes ya lo habrán estudiado, una curva isocuanta no es otra cosa más que el ejemplo de una curva de indiferencia. Pero bueno, eso es para que ustedes lo recuerden. Y hay un tercer problema económico, decíamos, que es el para quién producir. ¿Cómo vamos a ilustrar la respuesta a esa pregunta para quién producir? Que ya dijimos que es para la sociedad. Entonces lo vamos a hacer a través de un gráfico que le llamamos gráfico de Lorenz. Dentro de él, pues, va precisamente una curva que se llama curva de Lorenz. Pero van otros aspectos. Pues. Para ello, la información que nos den la vamos a convertir en porcentajes y a ser posible estos porcentajes los vamos a acumular. Y con esos porcentajes acumulados podemos nosotros elaborar el gráfico que lo represente. Y así nos daremos cuenta como para cierto porcentaje de la población existe cierto porcentaje del ingreso. Para otro porcentaje de la población existe otro porcentaje del ingreso y así sucesivamente. Y finalmente yo quiero pedirles a ustedes también que con estos aspectos que voy a mencionar, miren, unidades económicas, usted lo va a averiguar, pero yo lo voy a mencionar ahorita. ¿Cuáles son esas unidades económicas? Básicamente son dos en un sistema. El consumidor o la familia por un lado y la empresa por otro lado. Esas son las dos grandes unidades económicas que existen en un sistema. Pero aparte de ello también yo quiero que tomen en cuenta los mercados. ¿Y cuáles son los mercados que existen? El mercado de bienes y servicios, es decir, de productos, pues, entre familias y empresas. Por un lado una produciéndolas y por el otro lado las otras adquiriéndolas para satisfacer sus necesidades. Pero por otro lado existe el mercado de factores productivos. Las empresas para poder elaborar los bienes y servicios que han de vender necesitan factores productivos. Pues existe ese mercado de mano de obra, mercado de recursos naturales, mercado de factor capital, que es herramienta, maquinaria y todo por el estilo. Ahora, pues del intercambio entre estos dos mercados van a resultar los bienes y servicios que se intercambian en las unidades económicas. Luego vamos a hablar de flujos. Flujos o corrientes económicas. Eso tiene que ver con corriente de bienes, servicios y factores productivos. Y otra corriente del pago que se va a hacer por esos bienes, servicios y factores productivos. A eso le llamamos flujos. Hay un flujo real, hay un flujo nominal o monetario que usted lo estudia.
Y finalmente, de todo el quehacer, de toda la actividad que se genere en ese esquema que les voy a pedir ahorita, ya lo voy a decir con ese nombre, porque así se llama, esquema de la doble corriente circular en un sistema económico. Sería el tercer aspecto que les estoy pidiendo, elaborar, fíjense, con estos elementos, unidades económicas, mercados, flujos, lo que vamos a conocer como esquema de la doble corriente circular. Pero aparte de ello, de ese esquema de la doble corriente circular que ustedes van a trazar, van a elaborar con estos elementos que mencioné, quiero que por favor también determinen el destino o destinos del ingreso de la comunidad. Digo, pues, de toda la actividad que se realice en ese esquema de la doble corriente circular que se elabora con estos tres elementos que usted ya va a haber escrito o definido, entonces se va a generar un ingreso de la comunidad, que con ese ingreso es que le dan vida, por supuesto, a toda la actividad dentro de un sistema. Pero ese ingreso de la comunidad tiene diferentes destinos. Un primer ingreso. Fíjense que la gente cuando gana, ya sean las personas naturales, que son los distintos individuos, o ya sean las personas jurídicas como las empresas, perciben todo un ingreso en diferentes conceptos. Por ese ingreso tienen que pagar un impuesto. Ese impuesto, a través del gobierno, el Ministerio de Hacienda, que es quien lo percibe, a través del Ministerio de Hacienda, el gobierno presta los diferentes servicios y para prestarlos realiza una serie de gastos que hace que el dinero vuelva al sistema. El segundo gran destino de ese ingreso es el consumo. Esa es la mayor parte del destino. Es decir, la adquisición de los diferentes bienes y servicios que todas las personas, trabajadores, dueños de empresas, profesionales, obreros, como se quiera, hombres, mujeres, todas lo perciben y con ello es que van al sistema a adquirirlo para poder ir satisfaciendo sus diferentes necesidades. Entonces ese ingreso, esa parte del ingreso, vuelve al sistema. Y finalmente, y esto no es para todos, sino que para un sector, yo diría lastimosamente, tal vez limitado, queda todavía una parte del ingreso. A lo mejor esa parte del ingreso, algunas personas lo destinan al ahorro. Ese ahorro normalmente a través de las instituciones financieras, bancos, cooperativas, etc., se guarda y son parte también del mismo sistema. Así que esa actividad quisiera pedírsela para que ustedes terminen de revisar, ir a leer, repasar un poco y agregarlo dentro de sus apuntes y les ha de servir para mejor entender lo que estamos mencionando. Una vez hecho esto, les decía que yo les iba a sugerir alguna bibliografía, pues porque usted no solo se va a atener a lo que yo les estoy comentando, a lo que van a ir a encontrar tal vez en los apuntes de asignaturas de ciclos anteriores, sino también en algunos libros. Usted puede, por supuesto, visitar cualquier sitio web donde puede encontrar algunos apuntes sobre esos conceptos que yo estoy mencionando. ¿Cuál otro? Existe, por ejemplo,
algunos libros y yo voy a mencionar algunos, como La economía. Y vamos a hablar de que este será un enfoque latinoamericano. De América Latina. Este es de los autores Clement, Norris y Paul. Hay otros libros que no los voy a mencionar porque no se nos haría una lista bastante extensa de esto. Hay otro libro que se llama, y muy bueno por cierto, La economía también, ¿verdad? Un enfoque de América Latina, pero este es de otro autor, ya no solo de Clement, Norris y Paul, sino que de distintos autores que nos pueden perfectamente servir. Hay un libro aquí que le voy a mencionar que es de un autor, un docente de aquí de la zona, que incluso fue docente de varios de los que ahora realizamos docencia. Y eso se llama Herramientas de producción, distribución y consumo. ¿Quién es el autor de esto? El licenciado Carlos Albanés. Y decía pues que hay otros libros y otros autores. Por ejemplo, estaba por mencionarles ahí, La economía, un enfoque de América Latina también. Ese es de un autor que se llama Pascual Rossetti, es más conocido por Rossetti, pero su nombre es Pascual Rossetti. Está otro libro también de generalidades de la economía, y este es de Silvestre Cruz. Todos esos libros nos pueden servir a nosotros para poder también complementar lo que estamos buscando. Vamos entonces ahora a, conocido esto, a iniciar dando algunos aspectos particulares de cada uno de los problemas que acabamos de mencionar. Vamos a empezar con el primero, el qué producir. Ya dijimos que en forma completa tendríamos que decir qué y cuánto producir. ¿Por qué tendríamos que preguntarnos qué producir y en qué cantidades? Precisamente por lo que mencionábamos. Es que hay escasez de medios y por ende tenemos que elegir entre qué vamos a producir. Eso dependerá mucho del desarrollo económico de los países, del potencial que tenga cada uno de estos países y que por supuesto lo lleva a determinar qué nivel económico tienen unos y otros. Esto siempre ha sido evidente, la diferencia entre unos y otros. Y hoy precisamente, con este problema que estamos viviendo, con esta crisis que se nos ha venido con la pandemia del COVID-19, y que no es solo lo físico que estamos viendo ahora, sino el impacto y las consecuencias económicas y sociales. La cantidad de empresas que han tenido que cerrar, la cantidad de empleos que se han tenido que perder, la reducción en el ingreso de la gente, en fin, pues, y eso se ha visto como hay unos países que lo están paliando de mejor manera que como lo hacen otros. Si el país es más rico y desarrollado, de mejor forma lo está afrontando y lo está resolviendo. Si el país es pobre y subdesarrollado, tiene más dificultades pues, para resolverlo. Y esto, por supuesto, se refleja en las dificultades que tengan las personas. Ahora, ¿cómo se llama? Dije hace un rato, el gráfico que nos permite ilustrar
la respuesta que demos al qué y cuánto producir. Es decir, la elección entre vamos a producir bienes de consumo o bienes de capital. Ese gráfico se llama curva de posibilidades de producción. Algunos le llaman curva de transformación. Vamos a hacer quizá un pequeño ejercicio como para que usted lo pueda evidenciar. Y cuando ya vea el gráfico se va a dar cuenta que tiene algunas características, como por ejemplo que la curva es decreciente de izquierda a derecha, como por ejemplo que esa curva es cóncava respecto al origen. Pero bueno, lo vamos a ver mejor así. Posibilidades, 3 columnas vamos a ver. Y aquí vamos a poner A, B, C, D, E y F. Luego vamos a ver aquí bienes de capital. Normalmente los bienes de capital, y lo vamos a ver más adelante con el factor productivo, se representa por la letra K. Pero esta va a ser la variable Y, por supuesto. Y luego vamos a tener los bienes de consumo, que este se puede representar por C si se quiere. Y aquí vamos a tener la variable X. Vamos a ver cuáles son los valores. 190, 75, 55, 30 y 0. Y acá 0, 20, 40, 60, 80 y 100. Para que estemos un poquito más claros, quizá vamos a decir que esta puede ser bienes de capital, puede ser equipo, miren. Equipo. ¿Y cuál es el equipo? Si equipo puede ser herramientas, maquinaria, con que resulta más fácil pues producir cortadoras de piel, martillos, sierras, tijeras, etc. Y en los bienes de consumo, ¿qué? Pueden ser alimentos perfectamente. Aquí lo vamos a poner en miles de colones, digo de dólares. Todavía recordamos un poquito nuestra moneda, que lastimosamente ya no la usamos. Alguna ventaja tuvo, y más que ventajas, desventajas, lastimosamente ya no existe el colón. Algunos otros países del área centroamericana se han quedado todavía conservando moneda. En el caso nuestro, nos dolarizamos y hoy ya son miles de dólares, por eso estoy poniendo el símbolo. Y aquí lo vamos a ver, pueden ser en millones siempre de dólares, y vamos a ver qué son alimentos. Son alimentos. Bien, ese es el ejercicio que podemos tener con valor. Por un lado tenemos qué posibilidades de producción podríamos tener. Aquí estamos citando 6 posibilidades. ¿Sí? A, B, C, D, E, F. En vista de la escasez que habíamos mencionado, la elección va a ser entre producir bienes de capital. ¿Cuáles son esos? Aunque se simbolicen por acá, puede ser equipo, maquinaria, herramientas, decía, que viene en miles de dólares, 100,000, 90,000, 75,000, 55,000, 30,000, etc. Y luego la producción de alimentos, o sea, los bienes de consumo, los vamos a colocar en el eje de las abscisas, o sea, lo que conocemos como eje de las X, y los bienes de capital en el eje de las ordenadas, o sea, en el eje de la Y. Lo estamos representando
en cantidades que representarán millones de dólares. Primer punto cero y así 20, 40, 60, 80, 100. Voy a dar un par de minutos para que lo vea y pueda usted, si quiere, escribirlo, aunque esto por supuesto se les va a subir a su plataforma, pero yo quiero que darles un poquito de tiempo que si quieren escribirlo. Posibilidades de una primera columna, 6. Bienes de capital, que se representan por K y van a ir en el eje Y. Aquí tienen los 6 valores, una segunda columna, y una tercera columna, bienes de consumo, que vamos a colocarlas en el eje de las abscisas, o sea, de las X, y aquí están estos valores. Estoy dándoles tiempo para que ustedes puedan perfectamente copiarlos y luego voy a borrar en vista de que no disponemos de tanto espacio y vamos a elaborar el gráfico respectivo. Bueno, creo que como es poco ya usted lo hizo. Todos los gráficos siempre llevan nombre, así que le vamos a poner curva de posibilidades de producción. Y aquí vamos a tener, mira, bienes de consumo, en el eje de las abscisas que vamos a representar por X, y bienes de capital, que lo vamos a representar, digo, en el eje de las ordenadas, o sea, el eje de las Y. Nos vamos a los valores de cada uno. En los bienes de consumo tenemos que son alimentos y lo vamos a hacer de 20 en 20, ya que esto se presta, miren. 20, 40, 60, 80 y 100. Aquí lo tenemos en el eje de las abscisas, X, los valores 0, 20, 40, 60, 80, 100. Y en el caso de los bienes de capital que van a ir en el eje de las ordenadas, o sea, en el eje de la Y, tenemos los valores. Recuérdense ustedes que los gráficos, en cualquiera de los ejes siempre vamos a poner una escala constante y dentro de ella es que vamos a ubicar lo que nosotros necesitamos. Así, por ejemplo, si yo puedo perfectamente darlo así, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y perfectamente aquí, miren, 100. Vea usted, dimos una escala de 20 en 20 en el eje de las abscisas, donde vamos a poner bienes de consumo, y de 10 en 10 aquí en el eje de las ordenadas, en Y. Hoy vamos a ir relacionando los valores. El primer valor dice 0 en consumo y 100 en bienes de capital. Aquí le voy poniendo una X, ¿sí? Aquí está el primero. Después le voy a poner las letras. Luego tenemos 20 en X y 90 en Y. O sea, luego tengo 75 y 40. 40 acá y 75.
Luego tenemos 60 y 55. 55 y 60. Luego tenemos 80 y 30. Y finalmente tenemos 100 y 0. Si nosotros unimos esto, nos da una curva. Miren, este es el punto A, B, C, D, E y F. Ahí están los puntos. Son combinaciones entre, ¿qué vamos a producir? Vamos a producir 100 de consumo y 0 de capital, o vamos a producir 80 de consumo y 30 de capital. Vamos a producir 60 de consumo, 55 de capital, 40 de consumo o 75 de capital, 20 de consumo, 90 de capital y finalmente 0 de consumo, 100 de capital. Si usted se fija, la curva es decreciente de izquierda a derecha y además es cóncava al origen. Concavidad, concueva quisiéramos decir, pero no podemos decirlo, pero hablamos de concavidad. No es recta, mire, sino que va formando una curvatura y la concavidad es respecto al origen. Decía entonces, pues, ¿quiénes son los que van a producir más bienes de consumo que de capital? A los países subdesarrollados, ellos necesitan y tienen mucho más necesidades que satisfacer. No pueden dejar de tener bienes de capital o producir bienes de capital, algo. Y si no, tendrían que importarlo, ¿verdad? ¿Y quiénes van a producir más bienes de capital que bienes de consumo? Los países ricos, desarrollados. ¿Por qué razón? Porque ya ellos tienen satisfechas la mayor parte de necesidades. Sin embargo, no pueden dejar de producir aunque sea algo de consumo. Producen más bienes de capital. Con eso lo que hacen ellos es exportarlo a los países pobres y subdesarrollados y llevar de estos, por supuesto, bienes de consumo. De esa manera se van equilibrando, aunque casi siempre la ventaja siempre será del país rico, del país desarrollado, sobre los países pobres y subdesarrollados. Quizá nos quedaríamos hasta este primer problema, el qué y cuánto producir, que se ilustra por la curva de posibilidades de producción. ¿Por qué razón? Porque estamos ahí pidiéndoles el favor de que además de basarse en el contenido de esta presentación, que usted por favor en alguno de los libros señalados o en apuntes, yo creo que los tiene, de asignaturas de ciclos anteriores, usted pueda perfectamente ir a tomar la información que estamos ahí mencionando, que será complementaria a lo dicho acá, pues, y va a resolver las actividades que le pedimos. ¿Cuáles fueron? Yo las voy a repetir. Por favor, les dije, definir lo que es la economía. Hay diferentes definiciones de economía, cada autor da una, pero al final todos coinciden. Así que usted va a definir lo que es economía. De la mejor manera me gustaría. ¿Y qué es un problema económico? ¿Qué es lo que vamos a entender? Ya hoy ya no estamos poniendo problema económico. Estamos creyendo, es que no tengo dinero para pagar la casa. No, es un problema financiero que puede tener usted como familia. Estamos hablando aquí de problemas económicos, de toda la economía. ¿Qué es lo que vamos a producir? ¿En qué cantidades? Por decir el primer problema, ¿verdad? Luego, ¿cuáles son los tipos de esos problemas económicos después de definirlos? Luego, ¿qué otra cosa le estoy pidiendo? Que con la información también que usted ya tiene y que yo acabo de mencionar sobre las unidades económicas en un sistema económico, los mercados existentes en un sistema económico,
los flujos que se generan, que son dos, y por eso le llamamos esquema de la doble corriente circular en el sistema económico. Usted va a elaborar también ese esquema, ese gráfico. Y finalmente, como un apéndice a él, usted va a sacar del ingreso que se genere de ese sistema económico cuáles son los destinos que va a tener. Y ya mencionábamos que tenía tres, ¿ves? Que finalmente son destinos que llegan a cada una de las partes que citamos, pero que finalmente vuelven a retornar al sistema, de tal suerte pues que en una economía se da toda una actividad con mucho dinamismo, intercambio, como para que esta economía se mantenga viva, que es lo que está siendo objeto de tanta dificultad aquí, no solo en nuestro país, en el mundo entero. Que mientras algunos están pensando en que hay que reactivar la economía, porque si no, esta se va a postrar y va a causar grandes dificultades entre la población más adelante, hay otros que consideran, olvidémonos de la economía, pensemos en la salud, pero eso da lugar pues a distintas formas de pensamiento, y nosotros no vamos a inclinarnos por ninguna aquí, porque no se trata de eso, sino que cada quien sacará sus propias conclusiones. Lo que a nosotros nos importa es el contenido del programa que vamos desarrollando como parte de esta materia que se llama macroeconomía. Así que jóvenes, yo los invito a que por favor denle una revisada a este material, así como el de la semana anterior. Elaboren las actividades que se les están diciendo. Den una revisada, una repasada. De lo que se trata aquí es de ir aprendiendo algo. Es decir, de que cada asignatura, cada conocimiento, cada unidad del programa vaya dejando huella en su formación profesional, que es la que le va a permitir a usted desempeñarse allá más adelante en el mismo sistema que estamos hablando, en las mismas empresas que estamos mencionando, ya sean estas por allá más adelante instituciones públicas o empresas privadas, pero es necesario que usted vaya preparándose poco a poco y que los conocimientos de cada una le vayan sirviendo pues de base para la siguiente. Así es que de nuevo ha sido un gusto y espero que trabajen y nos veremos en la próxima jornada.